la economía del país. Esta mañanita, como de costumbre, Gustavo Vélez con nosotros. En este segmento tenemos un par de temas bien importantes para hablar con Gustavo. Gustavo, bendiciones, buenos días. Hola, Gustavo. Hola. Hola, saludos, Juan Carlos. Moraima primero, ladies first. Abrazos, amigo, hola. Qué bueno. Gustavo, lo habíamos anticipado, ¿verdad? Porque se anticipaba en semanas anteriores que el Congreso finalmente iba a aprobar el paquete de ayuda. Finalmente Biden lo firma. El dinero que viene para acá, aparte de los 1,400 para mucha gente que los va a recibir, finalmente la cantidad de dinero y en qué momento se pone a correr, ¿va a ser una diferencia en este cuatrienio de ver a Puerto Rico en un giro económico? Mira, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo y hemos anticipado aquí con ustedes, ¿no? Que ese paquete iba a aprobarse, así que hemos dado la primicia aquí con nuestro análisis que hacemos para que toda la audiencia de ustedes esté informada y la con mucha humildad y respeto, ¿no? La misión que tenemos es educar, pero que podamos de anticipado decirle a tu público de que estas cosas ocurran, porque mientras más tú sepas que algo va a ocurrir, más te planificas. Así que en ese sentido, esa es la responsabilidad que tenemos y gracias siempre por la oportunidad. Ahora, un poco el debate con esto es que el presidente Biden le llamó a esto el paquete bazooka. Tú sabes la bazooka que usan los militares. En otras palabras, lo que está diciendo es, después de haber inyectado 2 paquetes de estímulo, que uno fue Trump, por allá por abril empezando todo esto, después vino uno en diciembre, y después viene este ahora nuevo. Eso cuando se sume todo, le va a haber inyectado a la economía norteamericana cerca de 6 trillones de dólares. 6, no billones, trillones. Esos son 16 ceros, 20 ceros a la vez. Exacto. En el caso de Puerto Rico, va a haber inyectado, cuando llegue esa tercera ronda, 16,000 millones de dólares. Todos los augurios que hicimos cuando empezamos a hablar nosotros temprano en la pandemia, que iba a haber un colapso económico, se ha logrado evitar temporariamente por estas inyecciones. Este estímulo, los cheques famosos, que es donde la gente más, de manera tangible, puede ver el dinero que va a llegar, va a meter 3-4 billones de dólares. Juan Carlos Fernández Moreno, ¿sabes? 3 o 4 billones, esos son 3,000, 4,000 millones de dólares, que va a darle un poder adquisitivo a la gente y que la gente lo gaste. Ahí un poco el problema es que ya estamos viendo escasez. Ya vemos escasez de neveras, de enseres, vemos escasez de algunos vehículos de motor, hay escasez de... Ya las casas se vendieron todas. Así que estamos ahora viendo que va a haber mucho dinero, pero cada día hay menos cosas para comprar. Y eso pues es un problema, porque eso va a causar inflación. ¿Y de qué vale tener dinero si no hay nada donde comprar cosas? Así que un poco ese es el dilema ahora. Es positivo, es el último estímulo. Yo no creo que haya más ayudas. Esta es la última ronda de ayudas. Ahora yo lo que estoy sugiriendo es que se ahorre, se planifique y tener mucha cautela, porque de aquí para abajo hay que remar con nuestros propios remos como sociedad. La parte, cuando describes la parte de los enseres, los carros, ciertos ítems que no están disponibles, ¿hay una explicación más allá de la pandemia de por qué no están disponibles habiendo dinero para consumir? Bueno, porque recuerda que todos estos estímulos le han dado al ciudadano un poder de compra que no tenía. Entonces tienes por ahí que nadie esperaba, vuelvo y digo, 16,000 millones de dólares en un año. Eso es un dinero que le das a una economía para que consuma cosas. Sí. Entonces no se le ha dado el mismo estímulo al sector productivo. En otras palabras, ¿sabes? Tiene que haber oferta. Y alineada a la demanda. La demanda es, tú con el dinero, ponle, Juan Carlos, Moraima, te doy 1,200 pesos. Esa es demanda. Yo le estoy dando dinero para que Moraima compre algo, pero yo tengo que darle una cantidad igual de dinero o similar al que produce algo para que le pueda vender algo a Moraima. Lo que hemos visto es que se le ha dado dinero a la demanda, pero el lado de la oferta, que es la producción, no está estimulada. Entonces ya estás viendo si va, por ejemplo, ciertos commodities de carnes y cosas bien caras, ¿verdad? Ciertos productos de alimentos particulares han subido los precios porque las fábricas no están al mismo ritmo de producción. Los carros han tenido problemas con un microchip para un componente de producción de carros. Las neveras, las lavadoras, los plasmas, pues claramente ahí ha habido una explosión de consumo de esos enseres y de productos. Y las fábricas a nivel de Estados Unidos no están produciendo al mismo nivel.
y le agravas entonces el tema de transporte marítimo y el impuesto al inventario, que todas estas tiendas aquí no tienen inventario, porque tienen que pagar por el inventario. Así que aquí es la bomba perfecta. En el caso de Puerto Rico, pues por la situación de todos estos factores, pues se agrava la escasez y la gente da por sentado que las cosas van a llegar. Pues yo lamentablemente tengo que decir que no necesariamente las cosas van a llegar. En algún momento, no estoy diciendo que va a escasear la comida y nada, pero usted está viendo aumentos en precios y no es garantizado que todo lo que usted quiera comprar, los productos que usted quiera, las marcas estén, y que en algún momento vamos a tener dinero, que lo está viendo, pero no necesariamente todo lo que quisiéramos comprarlo va a existir. Y ese es ahora el dilema que hay, que es locura, ¿no? Ahora es al revés. Y eso es un problema en esta situación. Oye, Gustavo, ahora la combinación de recorte a la deuda con estos estímulos, con esa inyección millonaria, nos va a provocar más empleo y por lo tanto estaremos mejor económicamente en un futuro cercano. Bueno, es que la otra ironía que has tenido ahora aquí es que la gente no quiere trabajar, porque esos paquetes de estímulo han incluido unas ayudas multimillonarias que le hace más sentido a la gente quedarse en su casa cogiendo un cheque de esos del PUA que irse a trabajar. Y yo lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto, pero con mucha firmeza igual, de que aquí ya hay patronos que quieren que sus empleados vuelvan y los empleados prefieren quedarse en la casa. Entonces ya ayer salió el secretario Manuel Sidre y el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, diciendo que el que patrono privado que quiera que sus empleados vuelvan y el empleado se niega a volver, le van a quitar las ayudas. Y eso salió, creo que está en el vocero del Nuevo Día. Sí, lo discutimos esta mañana. Donde ahora la gente se acostumbró a quedarse en su casa. Entonces, aquí todavía hay que crear 110,000 empleos para volver al nivel prepandemia. Ese es todavía el nivel de empleo que estamos por debajo del nivel antes de marzo. Así que la gente tiene que trabajar, punto. Porque de qué vale que las empresas quieran abrir y empezar a hacer cosas si los empleados, porque tienen estos cheques, no quieren volver. Entonces ahí creas otra situación anómala y hay un problema igual. O sea, estamos viendo ahora unas ironías económicas que producto de estas ayudas que nadie pensó que iban a ser tan grandes y por tanto tiempo para ayudar a mitigar el efecto de la pandemia. Dijiste que esta es la última ronda. ¿Crees que es la última ronda? O sea, refiriéndote ahora o la de junio, la que se cree que viene en verano. ¿Qué? ¿Dijeron algo de verano? Te lo posté ahora. ¿No? Yo no he escuchado, no. O sea, que No. es esta última. Esta última, se supone. Sí. Y la ayuda va a ser hasta junio. No, exacto. No, la ayuda a los cheques se empezará a enviar el gobierno local, el Departamento de Hacienda tiene que enviarle un plan al Tesoro Federal. Ajá. Le envía un plan de cómo el gobierno, cada gobierno estatal, cada gobierno, 50 estados de los territorios, le envían un plan al Tesoro Federal. Mira, yo, gobierno de Puerto Rico, esta es la manera que yo voy a distribuir estas ayudas. Y entonces el Tesoro aprueba. El secretario de Hacienda ya envió el plan. Entonces ahora el Tesoro, Francisco Párez, el secretario de Hacienda, el Tesoro está esperando aprobarle ese plan y entonces llegarán los cheques, asumo que como los últimos llegaron, directo a las cuentas de banco. Okay. Que de hecho, mucha gente que no tenía cuenta de banco ni en cooperativas ha ido a abrir las cuentas, que eso es otro día hablar de ese tema. Okay. Así que por ahí llegarán esos cheques, Moraima, entre abril yo creo, y eso va a durar como hasta el efecto de esto como hasta julio. Es mi análisis, o sea, la gente ese dinero lo va a ir gastando. Está hablando de 3,000 millones de dólares, o sea, tú no gastas 3,000 millones en un mes, ninguna sociedad es capaz de gastar eso, ¿verdad? Wow. Y todavía con ciertas restricciones en algunos sectores económicos, los hoteles están todavía medio o sea, no están full capacity, los restaurantes están todavía restringidos, así que no todo el mundo va a poder gastar eso de cantazo, y que eso se irá gastando de manera gradual, y eso llegará hasta el verano, con suerte, agosto. De ahí en adelante, yo no creo que hay más estímulos. Yo creo que ya lo que se va a hacer, la economía deberá haber levantado vuelo, porque los estímulos son porque la economía no ha regresado a su normalidad. Y de ahí entonces, yo no veo más estímulos. El gobierno federal está endeudado, ha impreso moneda. Eso puede crear inflación. Así que no, yo quiero que la gente se dé un mensaje aquí hoy, es que se olvide de más estímulos, que la gente empiece a ver cómo se reinventa, cómo se vuelve a trabajar. Y se olvide de depender de las ayudas federales. Esto es algo temporero que nos ha ayudado y perfecto, pero ahora hay que empezar cómo producimos y trabajamos. Ese es el enfoque y el mensaje que yo humildemente quiero llevarle, ¿verdad?, al país a través de tu programa. Gustavo, te pregunto para entender un poquito mejor los números de la fuerza laboral en Puerto Rico disponible. Tenemos 900 y pico mil personas trabajando con un empleo. Tenemos... Eso menos, Fernando, Juan Carlos, hay ahora mismo
empleadas como 830,000. Ese es el número que yo vi ayer en uno de mis informes que hice. Ese es el número de hoy, personas trabajando hoy. 830,000. Antes de la pandemia estábamos cercanos a 900, un poquito más de 950,000. Ok, eso bajó. Cuando la población, estamos de acuerdo todavía que estamos en 3.2 millones, 3 millones. Todavía es la población de Puerto Rico más o menos real. 3.1 millones es el número que tiene el censo oficialmente. 3.1, ok. Le restamos los 800,000 que trabajan y pico. Le restamos entonces de acuerdo al reportaje de ayer que dijo el secretario del Trabajo, 60 y pico mil personas, 68,000 personas cogiendo PUA, pero otras 100,000 cogiendo los beneficios de desempleo. Están fuera de la fuerza laboral por esas razones. Todavía nos queda... Hay una población retirada. ¿Cuántos son los retirados en Puerto Rico? Más o menos, 800,000 más 1 millón. Son como 400,000, 500,000 más o menos. Nos queda un segmento de la población que no está recibiendo ninguna ayuda, que no están en la parte retirada. O sea, tenemos un segmento de la población bastante significativo que no hace ni una cosa ni la otra, Gustavo. Ahí tiene, no sé si restaste la matemática, los que tienen menos de 18 años, que asumimos que están estudiando, no sé si los incluiste ahí, que deben ser como 600,000 yo creo, que es la población de 18 años o menos, no sé si están en tu cálculo. No, eso no está en mi cálculo. Aún así queda como que un segmento bastante interesante, déjame sacar la calculadora, de que puede ser gente hábil para trabajar, ¿no te parece? Yo sé dónde están esa gente, creo saber dónde están, están en la economía subterránea, que es otro importante. Ahí se estima que hay 200,000, 250 personas que históricamente han estado debajo del radar. ¿Quiénes son esos? Y voy a decirlo crudo y no estoy estigmatizando. Un narcotraficante está ahí en esa estadística. O sea, no está en ningún sitio, pero está trabajando. No nos gusta lo que hace socialmente hablando, pero eso es un trabajo. Yo di clases de economía y le rompía la cabeza a mis estudiantes en un momento dado. Ese narcotraficante está en un punto de droga, vendiendo droga, eso es un empleo. Que socialmente y moralmente sea indebido y ¿verdad? Y no esté bien, pero está trabajando. Y el que está vendiendo frutas en un semáforo igualmente está empleado. Ese, pues, moralmente no está en el lado oscuro de la vida, pero está obviamente debajo del radar, no paga impuestos, no paga SURI, y ahí hay 200,000 personas, se estima. Todo el mundo que está, lo que sea, lo que limpian los patios, no vuelvo y digo, no estoy estigmatizando a nadie, pero hay una economía informal grande, subterránea, y por ahí está un poco la matemática que estás haciendo, Juan Carlos. Ok, o sea, realmente cuando yo veo ayer en el reportaje, Gustavo, que hoteles están ofreciendo $500 para que un empleado regrese o un empleado nuevo llegue, como el incentivo para vente que te voy a contratar. Yo nunca había visto eso en la historia que he vivido y cuando, por ejemplo, Manolo Sidre menciona que hay una cadena de restaurantes de comida rápida que tiene 1,200 plazas. Disponibles. Azores tiene 1,500 plazas más. Tú dices, wow. Sí, es una tragedia porque, vuelvo y digo, nadie, y todavía hay gente que necesita estas ayudas. No estoy diciendo que no haya necesidad. Yo lo que planteé en un momento dado era, y claramente no está a mi alcance, era buscar, en el caso de Puerto Rico, que ha habido un problema histórico de desempleo y de informalidad laboral, buscar la manera de legislar esto de una manera que no perpetuara ese estado de dependencia y ese estado de no trabajar. O sea, Puerto Rico tiene la tasa de participación laboral más baja de los Estados Unidos, 40%. En Estados Unidos la tasa de participación laboral, que es la proporción de gente que puede trabajar trabajando, en otras palabras, en Estados Unidos 6 de cada 10 están trabajando. En Puerto Rico 4 de cada 10 están trabajando. Esa diferencia es bien amplia. Y eso te dice a ti cuán lastimado está un mercado laboral cuando solamente menos de la mitad de la gente apta para trabajar quiere trabajar o está trabajando. Y eso es un problema. El gobierno federal obvió eso. El gobierno federal hizo una legislación y soltó billetes a todo el mundo sin considerar que aquí hay un problema histórico por razones contributivas, por razones sociales, culturales, las ayudas federales, todo lo que tú quieras llamar. Y eso ahora está creando un problema serio, porque a mí me preocupa que muchas empresas colapsen porque no tienen mano de obra. Y cuando ese empleado se acaba el PUA y quiera volver, no va a haber trabajo. Y eso es un problema bien serio. Y por eso es que el secretario Sidre salió ayer y el gobierno está promoviendo porque sabe que el riesgo aquí ahora es que se queden empresas y no puedan operar y quiebren, o se vuelvan insolventes, o atrase la recuperación. Porque la recuperación no puede estar anclada estrictamente en ayudas federales. Las ayudas federales son una ayuda, no es el plan de recuperación, no es una herramienta, es una muleta. Un problema llevó a otro entonces.
que un problema lleva a otro, porque si vamos a tener empresas colapsando por falta es que esto nunca se había visto. De mano de obra. De mano de obra. Sí, es un problema. Los que están trabajando ahora, y en todos los sentidos, desde los puestos más altos, digo que claramente pues ya hizo unas consideraciones, pero hasta los que están trabajando en puestos de salarios más bajos, por razones obviamente de la propia estructura económica de Puerto Rico, son héroes, porque las ayudas son seductoras. Y uno oye a la gente hablando por ahí, dice, no, estás cogiendo el púa, que no, que olvídate, cuando yo me gaste esto volveré a abrir. Eso está mal. O sea, yo creo que esto es incorrecto. Aquí hay que trabajar. O sea, en la República Dominicana, yo tengo amistades allá, la gente lo que está es buscando trabajo, buscando cómo rehacer sus vidas. Pero Gustavo, ¿esta especie es endémica o esto exactamente así está pasando también en Estados Unidos? No, en Estados Unidos, vuelvo y digo, se está tratando de algunos sectores, sí, ¿verdad? Algunas economías más débiles y todo, pero en el agregado la gente quiere trabajar porque en Estados Unidos la ética de trabajo y productiva es más alta. O sea, vuelvo y digo, allá el 60% de la gente, 62% de esa población está activa laboralmente hablando. Aquí es 4, llegó a 3.9, a 39%, perdón. Entonces, cógete la República Dominicana, que no hay ayuda, no hay cupones, no hay púas, no hay nada de estas ayudas, y la gente tiene que irse a trabajar, porque si no se muere de hambre. Pero fíjate, Gustavo, hay una persona que nos acaba de escribir a través del Messenger de Nueva Vida. Katy nos dice que el problema de Azores es que esas plazas todas son de a 4 horas y nunca te dan ni siquiera 30 a 7.25 la hora y no cuadra nunca a nadie. O sea, no aparece ni siquiera a 7.25 40 horas para trabajar. Tú hablas desde el punto de vista de Azores, los restaurantes. Sí, eso es lo que ella dice, sí. Sí, no, hay unos problemas estructurales del mercado laboral que hay que atenderlos. O sea, yo no estoy aquí haciendo un planteamiento estrictamente de defensa a ultranza del patrón. Yo con estos patronos hemos hablado, ¿verdad? Incluso Azores, le hemos hecho trabajo y hemos planteado la necesidad de buscar cómo esos beneficios mejoren y sea unos salarios atractivos y claramente el empleado se sienta atendido. Pero aquí, en el corto plazo, yo creo que hay que buscar cómo nos reenganchamos en el mundo del trabajo, porque la economía no va a poder operar si la gente no trabaja. Y todos estos temas sí hay que atenderlos, pero no podemos desatar, que ese trabajo, o sea, hay que hacer justicia salarial. Hablamos una vez de ese tema hace como un mes, eso está en la agenda, pero no podemos dejar que las empresas colapsen porque esas ayudas temporeras nos están dando ese espejismo, ¿no?, de comodidad. Gustavo, finalmente, ¿qué opinión merece de tu parte lo que está pasando con los turistas, el revuelo que están causando en tantos comercios en el área metropolitana? Ayer hubo una situación en Bayamón con los turistas. ¿Tiene un impacto en la economía? ¿Tiene impacto esto en muchos comercios que ahora están pensando en contratar guardias de seguridad, meter cámaras los que no tenían, por la situación de los turistas y de las peleas que ellos están formando? Mira, yo dialogué con la directora de la Asociación de Hotelería y Turismo, Clarisa Jiménez, hace 2 días, y me dice ella que por un lado, estipulando tiene un costo a los comercios, en efecto lo tiene, está teniendo un efecto mayor al destino. O sea, si tú eres un turista de Nueva York, que es el turista que queremos, y no hay ninguna consideración racial aquí, porque se empezó a decir que era un tema de raza, aquí no, si vienen blancos de ojos colorados a hacer lo mismo que suelen, hay que condenarlo igual. Eso no es un tema que son de raza negra, para sacar eso también de la discusión rápido. El daño es al destino. Si el turista histórico que viene aquí ve esas imágenes de toda esta anarquía que hay en Condado y La Verde, ¿tú crees que ese turista va a querer venir porque se va a quedar con esa imagen? Correcto. Que el destino se daña, la imagen del destino. Pero ahí tenemos un problema igual, donde me dice Clarisa, la directora de la Asociación de Hoteles, que son personas con el púa de allá, que en su vida pensaron poder hacer unas vacaciones a Puerto Rico. Los pasajes estaban relativamente baratos, los Airbnb se pusieron hasta $15 la noche, me lo dijo ella, $20 la noche, y se junta ahí entonces un montón de factores que han provocado esa invasión de turistas que, volví y digo, no son los que queremos aquí, y han creado toda esta anarquía y todo este desorden público. Ella me dice que eso va a tomar tiempo, que de hecho se está dando también en Miami y otros lugares, que están llegando, ¿verdad? Por digo, tienen el dinero, tienen el poder adquisitivo, el acceso a los pasajes y los hoteles y los Airbnb, pero ella estima que después de verano esto se empieza a normalizar.
Así que vamos a tener que vivir 2 o 3 meses más quizás con estas escenas tristes y lamentables. O sea que los hoteles, conozco a Clarisa también, ¿verdad? Y ha sido muy proactiva durante mucho tiempo, pero te hago una pregunta con relación a esto mismo. Yo escuché de hoteles que van a estar abriendo supuestamente en mayo, uno de los más grandes donde se hacían las convenciones, pero entonces si no hay mano de obra se nos sigue afectando la cosa. Yo misma llamé este fin de semana para recibir un servicio y nunca me devolvieron la llamada. Estuve llamando a un lugar una semana completa. Una semana y nunca ni siquiera me devolvieron la llamada. O sea que es por falta del personal. No, pero digo, coincido contigo, eso puede ser un problema de cara al verano y la recuperación del sector. Pero con la medida esta de que van a crear un portal y van a crear una política pública de fomentar que la gente vuelva, yo creo que esto se va a normalizar. Ok. Cuando empiecen a aparecer multas o quitarle beneficios a la gente, yo creo que esto debe acelerar es que la gente, hoy digo, salga de su zona de comodidad y pueda trabajar. Y yo, de aquí al verano yo creo que esto debe estar normalizado, por lo menos gradualmente normalizado, porque es que no es sostenible y el gobierno sabe que tiene una bomba de tiempo ahora con ese tema. Uh-huh. Gustavo, bajo ningún concepto, la visita de estos turistas, por alguna razón, me fui a la locura y ocurre de manera espontánea, no es algo organizado, no es algo que... porque nunca lo habíamos visto, o sea, es algo que se dio por las circunstancias descritas de los costos de venir, etcétera. No podemos mirar un poquito más allá y no sé cuánto dura este chicle que por alguna razón se quiera pintar a Puerto Rico de esta manera. No, yo no creo que sea algo concertado. Lo que sí me dice Clarisa es que aparentemente muchos de estos jóvenes son influencers o aspirantes influencers en las redes sociales y le han cogido cogido de punto todos estos eventos para llamar la atención pública hacia sus respectivas comunidades de donde son originales. Okay. Y eso sí se ha regado la voz y pues han dicho, mira, vente para acá, aquí está todo bien lindo, las playas son espectaculares, ya nos hemos apoderado de Puerto Rico. Uh-huh. Y eso es lo que ha traído, ¿verdad? Como que unos traen a otros. Así que no, pero claramente, y si ves toda la entrevista de hoy, estamos hablando de cosas que en nuestra vida pensamos ver, ¿sabes? Exacto. Sí, exacto. Jamás. Estamos operando podemos escribir un libro y nuestros nietos quizás no nos crean de que esto pasó aquí. Pero fíjate, yo sigo pensando, Gustavo, que a lo mejor sí lo de los influencers y demás, pero hay una parte que tiene que ser planificada. Yo estaba en un restaurante, lo vi ahí y una de las chicas estaba pues en traje de baño, entró de esa manera y el traje de baño, su parte de abajo se le bajó un poco. Y quien andaba con ella le dice, mira, arréglate. Dice, no, es que quiero que ellos me vean. O sea, señaló dónde estábamos. Específicamente, que estaba tratando de llamar la atención para armar un revolú. Sí. Exacto. Lo dijo así, duro, para que lo escucháramos. Es que quiero que ellos me vean. Sí, yo creo que ellos saben que, y quizás nosotros, digo, aquí pensando uno ahora con la línea que trae Moraima, ellos saben que están en las redes de Puerto Rico y se han vuelto la sensación del momento. Pues yo creo que les da un aire de protagonismo y esto salió creo que en el periódico El Clarín en Argentina. O sea, ellos saben que están aquí haciendo noticia internacional. Y vuelvo y digo, creo que son personas que no tienen conciencia social, están viviendo el momento, sus 15 minutos de fama, sin saber el daño que le están haciendo a Puerto Rico en este caso. Y creo que es un problema que no vimos venir. No hay manera de tú cerrar las fronteras, aquí no hay manera de tú decirle a las líneas aéreas no traigas a estas personas. Estamos rehenes de una circunstancia. O sea, yo creo que ese es el único. Aquí estamos rehenes de volví, digo, el PUA, dinero del PUA, pasajes baratos. Me dice Clarisa que los hoteles se han vuelto más estrictos. Yo pensaría que los hoteles, de hecho, pero son los Airbnbs. Y aquí hay más de 15,000 Airbnbs que nadie controla, ¿sabes? Si tú hipotéticamente, Morena, tienes un Airbnb en Luquillo, nadie puede prohibirte que tú pongas tu Airbnb a 15 pesos, ¿sabes? Así que ahí tienes otro problema, ¿no? Y cada Airbnb es un mundo aparte. Y hay un problema, lo que están con los Airbnb escondidos, porque hay condominios que no lo permiten y hay propietarios que lo tienen desocupado y lo están haciendo escondidas también. Eso es otro problema que se añade. Y short-term rentals, cuando hablamos de Airbnb, que es la plataforma más conocida, es todo tipo de short-term rentals, incluyendo esos que no están regulados por la libre.
Gustavo, un millón de gracias por tu tiempo valiosísimo y la orientación que siempre nos traes. Te bendecimos. Gracias a ustedes y pueden seguirnos en Instagram, Gustavo Vélez 2000, y ahí estamos subiendo este análisis en nuestra página en Twitter, Gustavo Vélez PR, y en economiapr.com. Tenemos mucha información para ustedes también. Excelente Gracias, contenido, Gustavo. Buen te día. felicitamos. Muchas bendiciones.